Bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal, El Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y el día de hoy les voy a narrar la experiencia de una persona, un suscriptor que me hizo el favor de enviarme una experiencia, pero una experiencia muy singular. Parece, no sé, como una novela, porque describe los lugares de su tierra con mucho cariño y la verdad me pareció muy interesante la historia. Quería continuar con el ciclo de capítulos de los hospitales civiles, que lo voy a seguir trayendo, pero en esta ocasión quise traerles este relato en específico, porque la verdad me gustó mucho y espero que lo disfruten tanto como yo lo hice al leerlo. Espero poder transmitir todo lo que pasa por mi cabeza cuando lo leí y que les pase igual a ustedes. Si es el caso, déjenme en los comentarios qué tal y no se olviden de seleccionar la campanita y suscribirse para más videos así. Para no alargar más esta intro, comenzamos. No sé cómo comenzar a narrar esta historia que no tiene explicación. Todo comienza cuando recibí las vacaciones que tanto anhelaba. Después de trabajar tanto a tiempo completo durante más de 25 años en una empresa donde llegué a ser gerente, y por ello me sentí muy feliz, pues era una de mis mayores metas alcanzar y al fin me habían dado el puesto que tanto quería. Le dediqué todo mi esfuerzo. No tenía idea qué iba a hacer en mis vacaciones, así que le llamé a mi madre para decirle que pasaría con ella esas vacaciones. Se puso muy contenta de verme después de tanto tiempo. Creo que la reacción de toda madre al saber que su hijo vuelve a casa debe de ser la misma. Y ella no me había visto desde hace 12 años. Empaqué mi maleta y la verdad llevaba pocas cosas, pues la idea era ir y volver en una semana. Le dejé bastante comida a Tom, mi perro, y también mi compañero de vida, siempre leal, siempre sincero. No imagino una vida sin él a mi lado. Ha sido mi mejor amigo por los últimos 12 años. Desde que lo adopté, él siempre me recibe moviendo su colita y girando. Creo que no recuerdo una sola vez en que Tom no me haya recibido en casa con esa felicidad. Al punto en que mis días más felices o más tristes, él siempre ha logrado alegrarme un poco. Hace tiempo estoy divorciado. Las cosas no salieron bien con Gaby, mi ex. Ella quería tiempo y no la culpo. En realidad no di lo mejor de mí en nuestra relación, aunque tampoco ella. En realidad, cada uno tenía diferentes proyectos y nunca logramos unificarlos al punto que lucháramos por un mismo objetivo. En los últimos meses estábamos juntos más por costumbre que por amor. Y aunque no es sencillo dar un paso así, ambos estuvimos de acuerdo en esa decisión de tomar distintos rumbos. Tom, por ello, es como si fuera mi único compañero. En realidad, es como si siempre lo hubiera sido. Me dormí en el vuelo. Tomé una de las aerolíneas más económicas, pues el vuelo de una ciudad a otra solo dura 1 hora y 20 minutos. Recuerdo que cuando llegamos, una azafata muy bonita y amable me despertó. ¿Qué habría pasado si me quedo dormido? ¿Les ha pasado alguna vez? Después de bajar y tomar mi equipaje, tomé un taxi que me llevó a casa de mi madre. Ay, el puerto de Acapulco. Solo unos cuantos taxis frente a la entrada. No dejan que nadie se acerque a recogerte. Recuerdo que hace años, cuando vivía en Guerrero y viajaba, el taxista que venía por mí desde el pueblo me pedía que caminara hasta una glorieta como 1 kilómetro de distancia, pues no les permitían acercarse por nosotros. Así que Guerrero es diferente desde que bajas. El clima, la gente, su gastronomía, todo es único. Y aunque no seas del lugar, terminarías amándolo. Cuando llegué, ella estaba esperándome afuera. Estaba muy feliz de verme y me abrazó. Ay, mi viejita, cuánto tiempo habrá estado asomada para atinar justo al momento en que llegué a su casita. Ver cómo ha cambiado todo por aquí me llenó de la melancolía. El tiempo pasa rápido, fue lo primero que pensé, aunque sentí una gran alegría de estar de regreso. Aunque fuera por poco tiempo, ya no estaba yo contra el mundo, sin otro ser humano que pudiera empatizar conmigo.
La casa de mi madre era rústica, muy humilde, aunque debo decir que no hay lujo en el mundo que logre igualar la sensación que encuentro en la casa de mi madre. No faltan grandes lujos o tecnología para sentirme a gusto y seguro. Después de dejar mi equipaje en la habitación que había sido mía desde pequeño y que estaba al fondo de la casa, al lado de un pequeño baño a que había yo ayudado a construir poco antes de viajar por mi trabajo, me di una vuelta para recordarlo todo. Y es que su casita solo tiene 3 habitaciones, la de mi hermano, la de mis padres y la mía. Y el pequeño baño que ya mencioné, que solo consta de un lavamanos y un retrete sin tapa. No hay regadera, y no es porque no tuviéramos rotoplas o cisterna, es que desde pequeños teníamos la costumbre de bañarnos a jicarazos con el agua tal como estuviera el clima. Esa sensación en mi hogar me hizo recordar mis viejos tiempos, y me alegra saber que no había cambiado mucho. Aún estaba mi cassette, de esos que enrollábamos con un lápiz dándole vueltas. ¿Te tocó conocerlos, Kai? Cuando grababa en aquella vieja grabadora no podía entender cómo era que el sonido se grababa en aquella cinta café. Por más que pensaba me parecía como mágico. Ahora hemos normalizado esa tecnología, aunque lo cierto es que la mayoría de nosotros no la entendemos del todo. Simplemente damos por sentado que ahí está, porque tiene que estar. El día pasó rápido y llegó la noche. Por respeto a la familia, no te diré el nombre del pueblito porque es muy pequeño y todos se conocen, pero te puedo decir que es la Costa Chica del estado de Guerrero. Caminé un poco cuando recordé que había una laguna que me gustaba ir de joven. Era tal y como la recordaba. La luna se reflejaba en el lago y el aroma de la tierra. Me quedé observando el hermoso paisaje frente a mí y pensaba que había desperdiciado mucho tiempo de mi vida. Pensé en muchas cosas que hubiera cambiado, y aunque conseguí tener las cosas materiales que siempre soñé, y luché por tenerlas todas, Kai, pero estando en mi pueblo, entre mi gente, me di cuenta que a veces son los pequeños detalles, como poder disfrutar unos huevos revueltos de gallina ranchera, o el sabor de un caldo de iguana después de un fin de semana de bebidas y relajo, o el simple hecho de salir de casa y conocer y saludar a cada vecino, esos vecinos que de una u otra forma son familia y que has visto crecer o envejecer a la par que tú lo has hecho. Creo que tiene un valor muy diferente al del dinero y el de los lujos, pero a veces necesitamos alejarnos para entenderlo y valorarlo. Eran las 11 de la noche y ya tenía que volver a casa de mi madre, pues ella, como casi todos en el pueblo, acostumbraba a acostarse muy temprano y levantarse para atender la familia antes de salir el sol, para que mi hermano y mi padre se fueran a la huerta y a ver a los animales. No sé por qué no regresé desde antes. Estaba lanzando piedras al río y cantando como un tonto. De repente todo cambió. Empecé a sentirme observado. Sentí como si de algún sitio me estuvieran viendo. No sé cómo explicarlo, pero es una sensación incómoda que te hace saber que no estás solo. Para ese momento ya eran 11:45 de la noche. Creí que estaba ansioso por el viaje, pero lo que vi ese día me dejó sin aliento. Lo primero que pasó es que dejé de notar los sonidos de la noche, como si estuviera en un espacio intemporal, donde no hay sonido, temperatura o tiempo. Era como estar en el vacío. De pronto a lo lejos vi una figura que al principio solo se notaba como un bulto que se desplazaba lentamente en dirección a mí. Conforme se acercaba, pude notar que era una mujer con un vestido blanco y de cabello muy largo. No le podía ver el rostro, era como si no tuviera facciones o como si una sombra le tapara la cara. Pero lo que sí recuerdo es que tenía unas uñas largas y negras. Su desplazamiento hacia mí no era natural, era más bien como si flotara, pues no había esa cadencia de los pasos cuando caminamos hacia alguien. Tampoco pude ver sus pies. Por mi mente pasaron muchas cosas, aunque nada me daba tranquilidad, pues era evidente que no era alguien de por ahí, y dentro de mí sabía que eso que estaba viendo no era algo bueno. Me quedé paralizado sin moverme, ya que no podía ver su rostro, y eso me atormentaba, pues podía sentir su mirada clavada en mí, y de manera que no puedo describir sentía un odio o rencor hacia mi persona que no puedo expresar con palabras, pero sabía que no era amigable.
Me observaba y aunque parecía que se había quedado inmóvil en una posición, en mi mente presentí que se estaba acercando en ese momento. Comencé a sentir que mi corazón se aceleraba y mi pulso tembló. Sentí un punzón en el sentido, o sea, cerca de la 100 para que me entiendas. Cerré los ojos y grité: «Déjame en paz, ¿qué buscas aquí?». En ese instante abrí los ojos y ya no había nada enfrente mío. El sonido de los insectos regresó de pronto y pude notar el aire levantando el polvo. Todo parecía completamente normal. Así que regresé a casa de mi madre. Al día siguiente intenté relajarme y pensar que lo de la noche anterior había sido a causa de mi cansancio y del viaje, que todas las emociones de volver a mi tierra y mis raíces. Así que decidí salir con un amigo para tratar de ponernos al día y platicar de lo que nos había ocurrido en todos esos años. Él se había quedado a trabajar las tierras de sus padres, pero ahora tenía ya 3 hijos. Yo por mi parte había crecido profesionalmente, pero solo tenía a Tom para acompañarme. No pude dejar de pensar en lo que hubiera sido si no me hubiera ido. Como te dije antes, la gente en mi pueblo suele dormir muy temprano, y como estaba aburrido decidí volver al lago. Antes de iniciar el viaje miré de nuevo el reloj. Curiosamente pasaban nuevamente de las 11 de la noche. Cuando llegué todo estaba muy tranquilo. Me senté en el suelo y comencé a tirar piedras al lago, intentando hacerlas rebotar en la superficie. Comencé a sentirme melancólico y después de un rato saqué mi celular y comencé a ver algunas viejas fotos de mis padres, mi hermano. También tenía algunas fotos con mi ex. Tuvimos buenos momentos, tengo que reconocerlo, pero de repente mi cel se apagó de la nada, como si se le hubiera vaciado la batería de golpe, aunque nunca me lo notificó, lo que al principio me molestó, pero luego comencé a sentir un miedo indescriptible y cuando estaba pensando en regresar a casa de mi madre, sentí que alguien tocaba mi hombro. Pude sentir unos dedos flacos y largos, aunque no pude verlos. Giré de golpe la mitad de mi cuerpo y no había nadie ahí, o nadie que pudiera ver cuando menos. En ese momento, sin querer, solté el teléfono y golpeó contra el piso, así que lo recogí rápidamente y me levanté tan rápido como pude. Puse rumbo a casa. Mientras caminaba me puse a pensar qué pasaría si muriera en ese momento. Seguramente mi mamá estaría muy triste, pero ¿a quién más le haría falta? Tom estaría muy solo sin mí. De nuevo en mi cabeza esa sensación de que él era el único compañero, a nadie más le haría verdadera falta. A la par del miedo por lo que acababa de vivir me sentí triste. Apreté el paso hasta llegar a casa y sin hacer ruido para no despertar a mis padres. Me acosté y me quedé profundamente dormido. Pasaron 3 días desde que sucedió ese segundo suceso y ya solo me quedaban 2 días para finalizar mis vacaciones y regresar a la ciudad. Como no hay mucho en el pueblo que hacer y las fiestas del pueblo son en febrero, pensé en volver una vez más al lago, pero no cometería el mismo error una tercera vez. Esta vez no iría solo, por lo que le pedí a mi primo Jorge que me acompañara, a lo que aceptó gustoso. La mayor parte del tiempo ahí se fue entre pláticas y anécdotas de tiempos mejores. Así se nos fueron las horas. La noche había caído ya unas varias horas atrás, y Jorge me pidió que volviéramos al pueblo, pues tenía mucho sueño. Yo deseaba quedarme un rato más, pues en mi tiempo aquí tocaba su fin. Miré el reloj y eran las 11:45. ¿Cómo había pasado tanto tiempo? El día se me había ido volando. En ese momento me di cuenta que esta vez nada extraño había sucedido. Todo había sido muy normal y hasta había sentido mucha paz. Pero de pronto noté que Jorge estaba raro. Quería regresar insistentemente. No era solo el cansancio, sentí que había algo más detrás de esa repentina prisa por irnos del sitio. Así que le pregunté si le pasaba algo, o si había visto algo extraño, pero solo se quedó en silencio. Al final acepté y regresamos al pueblo, pero todo el camino Jorge tenía una actitud muy diferente. Raro, pensativo, distante. Me pregunto si vio algo en el lago y no quiso decírmelo. Me daba pena preguntarle, pero casi podría asegurar que sí vio algo fuera de lo normal. Su comportamiento así lo indicaba. No quise indagar más en esto, pero ese último día de casa con mi madre le pregunté si el tiempo que había vivido aquí había visto algo. Ella negó con la cabeza. Mi madre se tomó un momento para pensar y al cabo de unos segundos me dijo: «¿Por qué lo preguntas? ¿Te pasó algo en el lago?».
Hay varias anécdotas de vecinos que dicen haber visto o escuchado cosas ahí, gritos de una bruja o un demonio. Se cuentan muchas cosas, pero la mayoría es de muchachos jóvenes o borrachos que son quienes están ahí a altas horas de la noche. Le respondí que creí ver algo, pero no estaba seguro. Pronto regresaría a la ciudad y no tenía sentido alguno que la dejara preocupada. Así que cambié pronto el tema y no lo volví a tocar. Esa fue la última conversación sobre el tema con mi madre y relacionada con la experiencia que quería contarte. Al día siguiente tomé mi maleta y regresé a mi casa en Ciudad de México, donde mi fiel Tom me esperaba alegre y que está aquí recostado a mi lado mientras escribo el correo. Nunca más he vuelto a tener experiencias de ese tipo. Quizá el ritmo de la ciudad o mi estilo de vida me distraen, pero me vuelven menos receptivo. O quizás es el mismo ambiente de mi pueblo que tiene una extraña magia que nos abre los ojos al mundo de lo sobrenatural. ¿Tú qué piensas, Kai? ¿Te ha pasado algo parecido? Espero que compartas mi historia. Me gustaría saber si otras personas han visto este tipo de seres. Quizás sea la llorona, algún tipo de sirena o bruja, o algún tipo de ente que habita en nuestra tierra. Gracias por compartir mi experiencia y un saludo a la comunidad. Y así, amigos, es como terminamos este primer relato del capítulo de hoy del multiverso del miedo. ¿Qué les pareció? ¿Conocen ustedes aquellas tierras? ¿Han ido a Guerrero? ¿Conocen su gastronomía? ¿Consideran que lo que nos cuenta nuestro amigo con respecto a aquellas tierras, la magia y todo lo que envuelve pues el estado de Guerrero, se presta para que tengamos una mayor percepción de lo paranormal? Si han estado por allá, déjenlo en los comentarios y cuéntenos su experiencia. Ya les he comentado en capítulos anteriores que son sus experiencias y sus relatos lo que le da vida a este proyecto. Entonces no se olviden de dejar los comentarios, igual suscríbanse y seleccionen por ahí la campanita, pero sobre todo si me apoyan enviándome los relatos al correo electrónico que está en la página principal de aquí del canal, pues seguramente los voy a traer en un próximo capítulo aquí del canal El Multiverso del Miedo. Vamos a continuar con el siguiente relato, que también sucede en el estado de Guerrero, pues es el tema del capítulo de hoy. Espero les guste tanto como a mí me han gustado. Continuamos. Hola, buenas noches. Te envío mi historia con la esperanza de que un día quieras contarla, si te parece adecuado. Mi nombre es Luz Olivia y tengo 59 años. Soy madre de 3 hijos, 2 varones y una mujer. Mi esposo se llamaba Carlos y tenía 56 años cuando falleció hace 2 años. Este suceso tiene todo que ver con la experiencia que voy a contarte. Cuando murió Carlos, los primeros 3 meses estuve viviendo en casa de mi hijo Juan. Él es el mayor de los 3. Me quedé con él y su esposa y mis 2 nietas, ya que insistieron muchísimo y al final terminé por aceptarlo. La verdad es que no quería quedarme sola en esta casa que ahora me parece enorme. Aunque tampoco quiero abandonarla porque viví aquí los mejores años de mi vida. Aquí creció mi familia y fuimos muy felices. Y aunque en este momento de mi vida está siendo muy difícil, no creo que sea justo dejarlo todo así tan fácil. La primera vez que pasó algo raro después de la muerte de Carlos fue una semana después de haberlo sepultado. Estaba yo leyéndole un libro a mi nieta más pequeña, de nombre Lily, ya que a ella le gustaba mucho que le leyera algún libro o cuento, y estaba yo esforzándome por hacerla dormir cuando de pronto y con gran entusiasmo la niña dice: «Tata». «¿Tata?», pensé. Así le decían mis nietas a mi esposo, y aunque me sobresaltó escucharla decir eso, no me pareció algo raro, pues apenas tenía una semana de fallecido mi esposo y podía estarlo recordando. Pero no fue la única vez que lo mencionó en ese momento. A lo largo de la lectura, y la historia es muy cortita, lo mencionó cuando menos 4 veces más. «Tata», y señalaba con su manita hacia donde está su closet. Era como la segunda o tercera vez cuando paré de leer y le dije: «¿Qué tiene tu tata, mi niña?
tu tata ya está con papá Dios y nos está cuidando. En ese momento ella dijo, no, y soltó una risita. Aquí tata. Y se rió apuntando de nuevo con su manita al closet. Eso me hizo sentir los pelos de punta, Kai. Empecé a sentirme muy incómoda y nerviosa, y detuve la lectura incluso antes de terminar el libro. Le dije, vente mi amor, vamos abajo con tus papis. Le agarré la manita y la llevé afuera de su cuarto. Cuando estaba por cerrar la puerta del cuarto para disponernos a bajar, se escuchó un golpe seco dentro del closet, como si algo pesado se hubiera caído. No algo pequeño, como si hubiera caído una maleta o algo muy grande. La verdad tenía tanto miedo que no me acerqué a revisar. Cerré la puerta detrás nuestro y bajé con Lily lo más rápido que pude, sintiendo mi corazón muy acelerado. El resto de ese día y los 4 días siguientes todo estuvo normal. Juan y Ceci, mi nuera, hacían todo para que me sintiera mejor, me distrajera, y cuando llegaba él de su trabajo salíamos a alguna plaza o incluso al súper con las niñas, y eso me distraía mucho, aunque yo no podía dejar de pensar en mi esposo, ya que sentía que algo me faltaba y sentía que estaba descuidando nuestra casa, lo que con sacrificio habíamos levantado entre los dos. Con esas emociones metidas en mi cabeza, a los 6 días después de sepultar a mi esposo, le pedí a Juan que me llevara a casa para tomar algunas mudas de ropa y objetos personales, a lo que me dijo que en la tarde que llegara de trabajar, me llevarían él y Ceci, algo en lo que estuve de acuerdo, pues ella podía ayudarme a escoger las cosas y darme consejos sobre lo que debería llevar. Juan llegó esa tarde pasadas las 7:30 de la noche. Se disculpó por la demora debido al tráfico y me dijo, si están listas, vámonos, para terminar rápido con eso. Llegamos a mi casa, que se encuentra cerca de la escuela de maestrías, en Acapulco, en la colonia Bocamar. Eran ya pasadas las 9 de la noche. Al bajarnos del carro, te juro que al voltear a mi ventana, vi que alguien estaba asomado desde la ventana de mi cuarto, una silueta que no pude reconocer, pero nos miró desde la ventana y se escondió rápido. Se lo dije a Juan, y él siempre lleva un gas pimienta y una manopla en la guantera del carro, así que las bajó y nos dijo, aquí espérenme, voy a entrar yo, si pasa algo, llaman a la policía. Ceci y yo le dijimos, ¿qué estás loco? Hay que entrar todos. Él entró primero y las luces se encendieron con normalidad. Todo parecía normal en la casa, simplemente el miedo de encontrar a alguien robando o saqueando era lo que nos tenía tensos. Revisamos bien y no encontramos a nadie ni signos de que alguien hubiera entrado a la fuerza. Todo estaba en su lugar, incluidas las cosas de valor. Sin embargo, yo pude notar algo que no es normal en mi casa. Siempre, pero siempre, dejo mis cortinas cerradas. Soy muy paranoica con eso, Kai. Jamás se me olvida. No salgo de casa sin correrlas, pues no me gusta que se pueda ver hacia adentro. Pero cuando llegamos, lo primero que noté es que estaban abiertas un tramo suficiente como para que alguien estuviera asomado. Eso me dejó entender que no había sido mi imaginación. Algo se había asomado por la ventana del cuarto donde dormíamos Carlos y yo. No dije nada, me apresuré a tomar mis cosas y me llevé un viejo rosario negro que me había dado mi suegra desde que nos casamos. La señora nos había regalado un par de rosarios el día de la boda. Eran unos rosarios de color negro con su caja y con olor a rosas. El mío yo lo conservé, pues lo usaba todas las noches cuando rezaba mi rosario antes de dormir, pero a Carlos lo había sepultado junto con el suyo. Regresamos a casa de mi hijo y el resto del tiempo ahí fue todo normal. Cuando regresé a casa fue normal también los primeros días. Ya no me sentía tan sola, pues tenemos una perrita chihuahua que siempre me hacía compañía y no me sentía nunca del todo sola. Además, algunas de mis amigas comenzaron a visitarme y de una u otra forma siempre lograban distraerme. Fue hasta hace unos meses que todo cambió. Lo primero fue una noche que estaba yo dormida, acostada de lado. Siempre me recuesto dando la espalda hacia la pared y mirando hacia donde está la puerta de mi habitación.
y esa noche, estando ya dormida, de pronto me desperté con mucha sed. Me iba a levantar para bajar por agua cuando mi perrita Katrina, que estaba durmiendo en mis pies, comenzó a ladrar con mucha desesperación. Si has tenido o conoces una chihuahua, sabrás lo escandalosos que pueden ser. Así que comencé a ponerme nerviosa con sus ladridos a esa hora de la madrugada. Le dije, ¿qué tienes, Katrina? Cállate. Ella se bajó de la cama y comenzó a ladrar a la puerta como si algo estuviera fuera de la habitación. Sentí muchísimo miedo, tomé mi rosario entre mis manos y comencé a rezar. Después de un rato, Katrina se quedó callada y volvió a la cama. Yo decidí no salir por agua esa noche, y después de un rato logré quedarme dormida. Casi un mes transcurrió sin más contratiempos. La siguiente vez fue otra noche alrededor de las 12:20. Estaba entre dormida y despierta, de esas veces que aún dormida puedes oír. No sé cómo explicarlo, pero no estaba del todo dormida, cuando comencé a soñar que estaba hablando con Carlos. En mi sueño él me decía, ¿te acuerdas que prometimos que el que se muriera primero vendría a ver el otro? Y cuando decía eso, su cara se desfiguraba y parecía un demonio con una cara horrible, de piel pastosa y ojos totalmente negros, y dijo, ya vine. Pues en ese momento pude oír su voz ronca en el mundo real, o así lo sentí, como si la voz viniera de afuera de mi cabeza. Abrí los ojos y me sentí muy asustada, no quería ni moverme. Comencé de nuevo a rezar, y no me di cuenta cuando volví a quedarme dormida. Han venido pasando muchas cosas y detalles como este desde que volví a casa. A veces amanezco con moretones que no recuerdo haberme hecho. Son pequeños, pero no deberían estar ahí. La gota que derramó el vaso y que me empujó a relatarte esta historia es porque hace aproximadamente 20 días estaba yo en mi cocina preparándome un té y lista para subir a mi habitación cuando Katrina nuevamente comenzó a ladrar. Ella estaba arriba en mi habitación, pues cuando bajé ella se había quedado acostada en la cama. La escuché ladrando y le grité, Katrina, ¿qué pasó, niña? Baja. De pronto dejó de ladrar. Pensé que algo la había asustado, pero escuché muy claramente unos pesados pasos bajando la escalera. Sentí como el corazón empezó a latirme muy fuerte. De verdad pensé que me daría un infarto y recordé la cara de esa cosa en mi sueño. Esas palabras vinieron a mi mente y su risa diabólica diciendo, ya vine. Cerré los ojos y comencé a rezar la Magnífica. De pronto se dejaron de escuchar los pasos, pero aún así mi corazón no paraba de latir. Sentía mis manos muy temblorosas, pero todo parecía más tranquilo. Así que me armé de valor y subí por la escalera. Katrina estaba parada sobre el colchón de la cama, mirando atenta hacia mí. De pronto me volvió a ladrar y le dije, ¿por qué me ladras, tonta? Soy yo, no me conoces. Hasta que me dio un olor a rosas, Kai. Un olor a rosas que reconocí de inmediato. ¿Cómo no iba a reconocerlo si yo le había gastado el olor al mío? El olor que tenía el rosario con que sepulté a Carlos. Rápidamente me di cuenta que Katrina no me estaba ladrando a mí, estaba ladrándole a algo que estaba detrás de mí, y te juro que no lo pensé. Lancé la taza hacia atrás de mí sin voltear, como queriéndole pegar a lo que fuera que estuviera detrás mío, y corrí hacia mi cuarto cerrando de golpe la puerta y le puse el botón. En ese momento le llamé a Juan y le pedí que por favor me perdonara la hora, pero necesitaba que viniera por mí. No pude soportarlo. Quizás pensarás que soy una mala madre por hacer salir a mi hijo a esa hora, con las cosas como están acá, pero de verdad, si me hubiera quedado, estoy segura que me habría muerto del miedo. Llegó 25 minutos después y me llamó cuando estaba fuera de la casa. Le lancé las llaves por la ventana y entró por mí. Cuando llegó a mi cuarto sentí que me salvaba la vida. Lo abracé y me puse a llorar y le conté todo. Le dije, sé que no es tu papá, hay algo más aquí. Actualmente estoy viviendo en casa de mi hijo y mi nuera. No han vuelto a pasar cosas extrañas. Después de ese día me acerqué aún más a la iglesia y el sacerdote fue a bendecir. Me dio un libro de oraciones y me pidió que le rezara a las ánimas del purgatorio, para que si Carlos estaba ahí pudiera descansar. Pero dentro de mí siento que esto no ha terminado. Hay algo ahí esperando por mí.
No es algo que esté en mi casa, pues como te conté, los primeros sucesos fueron aquí en casa de Juan, pero por ahora todo parece estar tranquilo. Si hay alguna actualización, prometo contártelo. Y si hay alguien entre los escuchas que sabe o puede ayudarme o darme algún consejo, los estaré escuchando muy seguramente, porque aunque tienes pocos capítulos en tu programa, los he escuchado ya todos 2 o 3 veces. Gracias si publicas mi experiencia y espero que sigas haciendo un buen trabajo como hasta ahora. Y así amigos, termina esta segunda experiencia que nos comparte nuestra amiga Luz Olivia desde el hermoso estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco. ¿Qué les pareció? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Ha pasado que días o meses después de haber perdido un ser querido, sienten o piensan que lo han visto y les da paz o les da miedo? Yo en lo personal recuerdo que mi mamá y mi papá jugaban mucho también con ese tema. Ella, en paz descanse, usaba un bastón porque tenía mal su pierna izquierda y siempre le decía a mi papá bromeando, si me muero primero vas a escuchar mi bastoncito. ¿Te va a dar miedo o quieres verme? Siempre, siempre hubo muchas ocasiones en las que los escuché hablar del tema y me quedaba pensando yo que cuando se murieran, si se murieran antes que yo, en qué sentiría o qué pensaría si es que yo escuchaba el bastón de mi mamá. Hasta la fecha es algo que no ha pasado, pero seguramente al principio sentiría miedo, pero también me daría mucha esperanza saber que pues sigue aquí de alguna forma. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios sus experiencias, sus sensaciones y si han vivido algo parecido a esto, quiero leerlos. Recuerden que está el correo en la página principal del canal para que me puedan enviar sus experiencias, pues basado en ello es que hago los capítulos que voy subiendo aquí al canal. Fue por eso mismo que cuando leí el correo electrónico que nos mandó Luz Olivia, me recordó mucho a lo que yo sentía cuando escuchaba a mis papás hablando de eso. Y creo que podría ser un tema muy común entre parejas, por lo menos entre parejas que han estado toda la vida juntos y llega el momento en que piensan en, pues, ¿qué voy a hacer cuando me quede solo? Si mi esposo o mi esposa se va antes que yo, mis hijos ya están grandes y casados y me voy a quedar solo y quisiera verlo. No sé, quizás sea un tema un poco más normal o más común de lo que uno llega a creer. Déjenme en los comentarios si están en ese caso, si ustedes son personas ya pues de alguna edad y con un matrimonio longevo que en algún momento lo hayan hablado con su pareja, pues si quisieran ver al otro en el momento que uno de los dos trascienda y comenten por favor que puede llegar a ser un tema muy tétrico pero a la vez muy bonito también, porque como les digo, si uno piensa en eso es porque quizás el amor trasciende a la muerte. No sé, como les digo, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Y pues con respecto al siguiente episodio, será el tercero de la saga de relatos de los hospitales civiles de Guadalajara, que les prometí que va a ser una saga completa porque hay muchísimas experiencias reales ocurridas en los hospitales civiles. Así que va a ser una saga de por lo menos 5 videos que voy a ir subiendo eventualmente al canal, no uno tras otro para no aburrirlos, pero quizás cada 2 o 3 videos voy a subir uno de esa saga que la voy a dejar en una lista de reproducción independiente para los que quieran pues aventarse un maratón del tema, lo tengan por ahí. Además de eso, faltan lo de las demás clínicas, que si ustedes me ayudan nutriendo con sus experiencias, pues podemos hacer algo creo que muy completo y que seguramente les va a gustar. No quiero alargarme ya más con mis comentarios adicionales porque podría hacer que pues el video termine siendo cansino. Así que solo me resta comentarles por favor que se suscriban, compartan y seleccionen la campanita pues para que YouTube les notifique de los próximos capítulos aquí en su canal El Multiverso del Miedo. Gracias nuevamente, yo soy Kai y hasta la próxima.